puente del troll. Con su guía muerto y con las familias esperando un rescate, los miembros de la expedición de los zapatos de nieve o de la esperanza de las montañas azules siguieron avanzando tanto como pudieron. El padre de Sarah, Franklin Graves, estaba ahora más agotado que nunca, y su hija, Sarah, quien por supuesto también formaba parte del grupo de esta avanzada de rescate, cada vez caminaba más rápido que él y le sacaba más ventaja en la nieve. Franklin Graves podía sentir que el frío le calaba los huesos de una manera en la que jamás le había pasado en los 50 y tantos años anteriores de su vida. ¿Por qué fue entonces tan crudo ese invierno en particular? Bueno, ellos no lo sabían. Hoy en día nosotros tenemos una explicación. Entendemos que lo que pasó en aquel entonces en el paso al sur por las montañas azules en el invierno de 1846 fue un fenómeno climatológico conocido como la oscilación Madden-Julian. Esto dice tanto para ustedes como para mí, así que tuve que investigar un poco. Al parecer la oscilación Madden-Julian es el aire húmedo del Pacífico estrellándose contra la base de las montañas desde el noreste y siendo empujado hacia arriba, chocando simultáneamente con el aire del Ártico y del Pacífico Central, haciendo una especie de corriente húmeda constante en el punto más alto de las montañas. Una manera para que mi pequeño cerebro lograra entender este fenómeno climatológico es más o menos con el siguiente ejercicio. Imagina que tienes 4 ventiladores. Imagina que apuntas los 4 ventiladores en eje hacia un mismo punto central, desde 4 direcciones distintas. E imagina que encima de cada ventilador hay una pequeña gotera de agua. Este goteo cae sobre las aspas y las aspas empujan estas pequeñas gotículas de agua hacia lo que hayas puesto al centro de estos 4 ventiladores. Muy pronto, el viento de las aspas de los ventiladores lo que va a hacer es empujar esa humedad hacia el centro desde 4 direcciones distintas. Y entonces, al centro de estos 4 ventiladores vas a tener algo húmedo y helado. Esa es mi forma de entenderlo. Al parecer, a la oscilación Madden-Julian también se le conoce como el Piña Express, expresión que no tiene al parecer nada que ver con drogas, cosa que el cine me había hecho pensar distinto. Bienvenidos a este episodio 7 de Las Estrellas Indiferentes debajo el Puente del Troll. He tomado la breve y abrupta decisión de cambiarle el título a este episodio por su contenido. Originalmente se titulaba El Hambre y el episodio anterior tenía también un título distinto. He decidido cambiar el título del Hambre al episodio 6, que de cualquier manera ya quedó grabado con otro título, y ponerle a este séptimo episodio Navidad bajo las estrellas. Esto es porque precisamente narraremos el día de hoy los eventos de los días de Navidad, cómo estas personas vivieron estos días que a veces nos parecen tan mágicos y tan esperanzadores en una de las peores situaciones de sus vidas. Luego de empezar a ver que su padre se rezagaba, las esperanzas de Sarah Graves, ahora Sarah Fosdick, empezaron a desvanecerse. El grupo de la esperanza, se detuvo a acampar el 20 de diciembre de 1846 y ese día afortunadamente pudieron sentarse junto a un fuego cálido y esperar. Mientras tanto, en el campamento del lago,
La madre de Sarah, Elizabeth Graves, por primera vez había empezado a considerar la posibilidad de que varios de sus hijos murieran de hambre. Elizabeth Graves solo tenía ahora en su cabaña tiras de piel de buey para hacer sopa como único y último alimento para sus hijos. Algunos de los hombres solteros que acampaban junto a las cabañas habían empezado a incluso asar sus cobijas de piel de búfalo, esto prefiriendo morir de frío que de hambre, cosa que, como hablaremos precisamente en el programa de hoy, quizá no siempre es la mejor opción y veremos por qué. Bueno, algunos otros de los hombres solos del campamento, de los hombres solteros, ya habían empezado a morir. Sus cuerpos estaban de momento enterrados bajo la nieve. Estos hombres habían muerto de frío. Y uno de los hombres que había muerto era Joseph Reinhardt. Joseph Reinhardt, si lo recuerdan de un episodio anterior, era el migrante alemán que se quedó atrás con el esposo de Doris Wolfinger. Recordamos este evento de hace un par de episodios. El esposo de Doris Wolfinger se quedó tratando de enterrar su oro y sus posesiones en medio del desierto. Y estos dos emigrantes alemanes se quedaron con él y luego regresaron al grupo diciendo: algo terrible pasó, un montón de indios nos atacó y nos atacaron y se robaron todo el dinero de tu marido y mataron a tu marido, ¿no? Le dijeron a Doris. Y bueno, toda esta situación fue muy sospechosa. Doris apeló a que era sospechosa y pues no pudieron comprobar nada en contra de estos hombres y no hicieron absolutamente nada. Bueno, ahora Joseph Reinhardt, uno de estos dos migrantes, estaba muerto. Pero sabemos, por confesiones de sobrevivientes de esta experiencia, que en su lecho de muerte, horas antes de morir, Joseph Reinhardt pidió hablar cara a cara con Doris Wolfinger. Y, arrepentido por su moral cristiana, le confesó que había matado a sangre fría a su esposo para robarse su dinero. En esta historia jamás he sabido yo si en realidad Doris Wolfinger pudo recuperar o no su efectivo a razón de esta confesión, es decir, si Reinhardt tenía el dinero o si ya se lo había gastado o si lo había escondido, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que antes de morir, Joseph Reinhardt le confesó a Doris Wolfinger que él había matado al marido para robarse su dinero. Casi el mismo día que murió Joseph Reinhardt, pero en su cabaña también moría Jacob Donner. Jacob Donner, el líder de los Donner y el hombre que le dio nombre a la expedición Donner, ahora también estaba muriendo sentado dentro de su cabaña, dejando a la familia y a la expedición entera sin su patriarca. Ahora, volviendo a la expedición de los zapatos de nieve, pues recordamos que Stanton, el guía del grupo, había muerto, así que sin un guía, la expedición de la Esperanza tuvo que poner su confianza en Luis y Salvador, los dos indios Miwok, que eran los últimos dos seres humanos que quedaban en todo el grupo que alguna vez habían podido cruzar el camino del Paso al Sur. El 21 de diciembre de 1846, bajo la guía de Luis y Salvador, la Esperanza siguió avanzando, ya casi sin comida. En algún punto de ese día, Marianne Graves, hermana de Sarah, quien iba en ese momento a la cabeza tras los guías, esto por una razón que ya mencionamos antes, a la cabeza de los grupos siempre iban las personas más livianas, siempre iban niños o mujeres muy menudas, muy pequeñas, que no pesaban demasiado, que no se hundían en la nieve y que compactaban ligeramente la nieve para que hombres más pesados pudieran pasar detrás. Bueno, este punto de la historia es muy interesante y es muy frustrante. Este 21 de diciembre, por la tarde, Marianne Graves de repente volteó hacia el norte, el lado norte de la montaña, hacia el lado opuesto, hacia donde se dirigían, según sus ánimos, porque no tenían brújula, solo tenían el ambiente para guiarse, ¿no? Y Marianne Graves creyó ver una columna de humo en el lado
este, me parece, o noroeste de la montaña. Bueno, Marianne Graves corrió a adelantarse para tratar de hablar con Luis. De los dos indios Miwok, el único que más o menos hablaba inglés era Luis. Salvador, al parecer, no hablaba mucho inglés. Y Marianne Graves le dijo a Luis que creía hace unos minutos, unas horas, no sé cuánto se haya tardado en alcanzarlos, haber visto una columna de humo, como si alguien hubiera estado cocinando o como si hubiera una casa con un hogar ahí cerca, ¿no? No sabemos si por superioridad profesional, superioridad moral, superioridad género, raza o sexo, pero había un montón de factores. Salvador no era blanco, Salvador era un hombre en 1800, ¿no? Entonces, por los motivos que haya tenido en su cabeza en ese momento, Salvador se negó a considerar lo que Marianne Graves le estaba diciendo. Marianne Graves le rogó que por favor alguien fuera a investigar, que alguien se separara del grupo en vez de seguir caminando hacia el sur y que alguien fuera por el lado noreste de la montaña a ver si realmente lo que ella había creído ver estaba ahí. Salvador nuevamente se negó. Marianne Graves llevó su preocupación hacia atrás con el resto del grupo, pero el resto del grupo no estaba particularmente motivado, mucho menos estaba motivado a separarse y arriesgar su propia vida por algo que ella había creído ver. De los otros miembros del grupo, la mayoría estaban tan decepcionados que querían regresar a morir con sus familias. Algunos estaban incluso dispuestos a regresar los 6 días de viaje nada más para llegar a morir con sus familias y abandonar su esperanza, vaya. Otros querían seguir al sur. Marianne Graves quería que fueran hacia el lado norte y nadie quiso hacerle caso. Todo el mundo siguió con los guías, Luis y Salvador. Marianne Graves finalmente volvió a insistir con su idea, pero eventualmente cedió y siguió al resto del grupo. Digo que esto es muy importante y muy frustrante porque si hubieran virado hacia el noreste, específicamente en la montaña, hubieran hecho un pequeño descenso y luego hubieran caminado más o menos 24 horas, es decir, uno o 2 días de viaje continuos, por lo menos un día de viaje continuos o 2 partidos, hubieran encontrado Bear Valley. Y en Bear Valley hubieran encontrado refugio y comida un poco más pronto. Si hubieran escuchado a Marianne Graves, probablemente más personas de los que iban en el grupo de la esperanza se hubieran salvado. Pero, por motivos de nuevo de raza, sexo, experiencia y edad, el grupo decidió seguir a los guías, Luis y Salvador, hacia el sur. Al 7º día de viaje, el grupo de la esperanza ya no tenía nada de comida. El único que pudo comer este 7º día fue William Eddy, curiosamente, uno de los hombres más pobres de todos estos grupos, porque William Eddy, este 21 de diciembre de 1846, descubrió al fondo de su mochila de provisiones un paquete misterioso. Este paquete eran 250 gramos de carne que su esposa había sacrificado y había escondido en el bolso de William Eddy antes de que él saliera con el grupo. Es muy posible que estos 250 gramos de carne hayan sido un factor en la supervivencia de William Eddy. El 22 de diciembre, las nevadas le impidieron al grupo siquiera intentar hacer un fuego. Sin casas de campaña, sin árboles, sin nada que cubrir, la nevada jamás los dejó encender un fuego. Absolutamente nadie, excepto William Eddy, como ya mencionamos, pudo comer este 7º día, nadie pudo cocinar, nadie pudo derretir nieve para poder hacer agua o caldo o sopa porque no podían encender fuego. Y esta fue la primera noche en la que varios miembros de la Esperanza comenzaron a sentirse físicamente incapaces de continuar. Algunos se desmayaron, otros empezaron a deshidratar seriamente y más encima había un factor psicológico en todo este. Como ya hemos dicho, el hambre tarda en matarte. El frío es más veloz. Pero ellos no sabían esto. La Esperanza creía que era el hambre lo que los iba a matar en unos días.
No había estudios, no había internet, no había manera de saber cuánto tiempo tardaba en matarte el hambre y ellos se sentían verdaderamente mal. Pero ellos también ignoraban que el asesino con la navaja más afilada era el frío. Para esto les cuento una pequeña anécdota que será muy educativa el día de hoy y que ojalá los miembros de la Esperanza hubieran podido tener en su bagaje, pero esta anécdota que les relato sucedió muchos años después, el 25 de noviembre del año 2006. En esta fecha, un hombre llamado James Kim, de 35 años de edad, su esposa Kathy y sus 2 hijas pequeñas se perdieron en una camioneta Guayín durante una tormenta de nieve en Oregón. Por más de una semana, la familia entera se quedó adentro de la camioneta porque no dejaba de nevar. La camioneta detenida se empezó a enterrar en nieve, que de alguna manera quizá fue positivo para ellos porque les estaba sirviendo como aislante, y se quedaron una semana adentro de su propia camioneta comiendo moras, galletas y comida de bebé que habían tenido de una de las 2 niñas abandonada ahí en el carro y que comenzaron a recuperar, a lo mejor algo de comida en polvo, a lo mejor Gerber, no sé. Eventualmente, el frío llevó a que James Kim saliera del vehículo, cavara la nieve en torno al vehículo y decidiera sacar las 4 llantas del carro. El carro ya no tenía batería, el carro ya no iba a poder encender, entonces James Kim consideró que era mucho mejor prenderle fuego a las llantas. También creyó que a lo mejor alguien iba a ver el humo de las llantas. Eventualmente las 4 llantas de la camioneta se consumieron y la familia comenzó a sentir que el hambre y el frío eran insoportables. De nuevo, el hambre biológicamente nos parece a ratos más insoportable que el frío, porque el hambre poco a poco va afectando distintas funciones de nuestro cuerpo. El frío, empero, es el asesino, lo repito. James Kim decidió que sin batería en su celular, sin conectividad, sin nada, iba a salir caminando de ahí, un poco como lo hizo la Esperanza, para tratar de salvar a su familia. James Kim ignoraba una cosa. Cuando todavía había tenido batería de celular, un par de sus llamadas, aunque no habían llegado a su destinatario, rebotaron en una torre celular que estaba cerca de donde se perdieron. Este rebote provocó que un grupo de rescate ya estuviera buscando a la familia Kim, pero la familia Kim ignoraba este hecho. Así que James Kim, creyendo que iba a salvar a su esposa y a sus 2 hijas, leyó un pequeño mapa que tenía físico en su vehículo y calculó que el pueblo de Galicia, en Oregón, estaba a solo 8 kilómetros de su ubicación a pie. Bueno, 8 kilómetros en lo que fuera, pero 8 kilómetros a pie que probablemente en la nieve le iban a tomar 1 o 2 días. Era 2 de diciembre cuando James Kim finalmente se decidió a hacer la expedición. Estos son exactamente 7 días después de haberse perdido en la tormenta. El 4 de diciembre, 2 días después de que James Kim se fue, el 4 de diciembre de 2006, un helicóptero avistó la camioneta abandonada de la familia Kim gracias a que Kathy Kim había puesto un paraguas abierto de colores encima del techo sobre la nieve de la camioneta y gracias a esto el helicóptero bajó y ella y sus 2 niñas fueron rescatadas de inmediato. James Kim es otro caso. A más de 5 kilómetros de distancia de donde acababan de hacer el rescate, el mismo día que rescataron a su familia, James Kim sintió que tenía que hacer algo que nos va a parecer muy peculiar. James Kim de repente se quitó sus guantes, se quitó su chamarra, su gorro, toda la ropa para frío y, desesperado y jadeante, comenzó a correr desnudo por el bosque. ¿Qué pasó aquí? Bueno, a este fenómeno se le conoce como desnudez paradójica. La desnudez paradójica es una consecuencia fisiológica de la hipotermia y esto es muy extraño, pero lo explico, cosa que les puede parecer muy interesante, pero también les puede salvar la vida. Cuando nosotros tenemos frío, nuestro sistema
entra en un estado de alerta donde toda nuestra sangre es enviada hacia los órganos vitales. Ya hemos hablado un poquito de esto. Bueno, entonces nuestro cuerpo recoge la sangre para evitar que un órgano interno falle por el frío. Nuestros órganos internos, corazón, pulmones, hígado, riñones, todo continúa funcionando usando a su mayor efectividad la sangre caliente de nuestro cuerpo. Al mismo tiempo, se nos enfrían las manos y los pies. Cuando nosotros estamos en una situación no peligrosa, lo que tendemos a hacer es beber alcohol. Bebemos alcohol y se nos calientan las manos y las orejas y las cachetes y los pies. Esto es positivo si tenemos un poquito de frío, porque lo que estamos haciendo es usar el alcohol para diluir la sangre. Hay una dilución de la sangre y la sangre vuelve los vasos sanguíneos se desconstriñen un poco y la sangre vuelve a nuestras extremidades, porque de alguna manera le estamos quitando esa reacción vital, esa reacción evolutiva de llevarse la sangre hacia los órganos internos. Sí, esto que estamos haciendo es contraproducente. Nos sentimos más calientitos. Nuestras manos y nuestros pies y nuestra cara se calientan, pero nuestras manos y nuestros pies son secundarios a nuestro corazón en situaciones de supervivencia. En situaciones de supervivencia extrema se advierte en contra de consumir alcohol, porque son nuestros órganos internos los que necesitan esa sangre. Bueno, cuando nosotros empezamos a sentir frío, temblamos. También ya habíamos hablado de esto, ¿no? Nuestros músculos vibran para generar energía cinética y esa energía cinética genera calor. Después de un cierto grado de hipotermia, ya no somos capaces de temblar. ¿Ok? Porque nuestros músculos ya no tienen suficiente energía. Entonces comenzamos nuevamente a sentir más frío. Toda nuestra sangre se absorbe a nuestros órganos internos. Cuando nuestra temperatura cae por debajo de los 35 grados centígrados, hasta cerca de los 31 más o menos, estamos en el rango del fallo por hipotermia. Este fallo hace que todo el esfuerzo que nuestro cuerpo ha estado haciendo para mantener nuestra sangre en nuestros órganos vitales falle. Y entonces todos los vasos sanguíneos que estaban haciendo un enorme esfuerzo por mantener sangre caliente en nuestro corazón y en nuestros pulmones se relajan porque ya no tienen energía y por un par de minutos nos aborda una sensación agobiante de calor. Sentimos que nos estamos cocinando. Esto fue lo que le pasó a James Kim. La temperatura nuclear de James Kim había caído cerca de los 30 grados centígrados, sus vasos sanguíneos se descomprimieron, fallaron, su sangre volvió a sus extremidades y James Kim comenzó a sentir que se sofocaba de calor. En este grado de hipotermia también el cerebro funciona a una menor capacidad. Por lo tanto, James Kim sintió calor y hizo lo único que se le ocurrió, desnudarse. Bueno, en estos últimos momentos de calor insoportable, James Kim, desnudo y agotado, corrió hacia un arroyo y fue a unos metros del arroyo donde los rescatadores encontraron su cuerpo después de haber salvado a su familia. Bajo el puente del troll. ¿Hay alguna lección, alguna moraleja en el horrible cuento que les acabo de contar? Bueno, hay un par. La primera es que en situaciones de supervivencia, saber hacia qué lado se inclina el gambito es importante. Mayor consumo de energía para conseguir un poco de comida es contraproducente, pero no hacer nada también podría hacerlo. Salir al frío en vez de quedarte en el refugio podría ser contraproducente, pero también nadie podría venir a rescatarte. La única solución para no morir en una situación de emergencia es tener redundancias, múltiples formas de hacer que una situación no falle. Cuando no tenemos estas importantes y vitales redundancias, lo único que nos queda es nuestro propio conocimiento de esta situación de supervivencia. Una regla importante es
la regla de los 3. Un ser humano puede vivir más o menos 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida, 3 horas en un frío extremo sin fuego o protección. Esta regla de 3, que es muy burda, es solo para recordarnos que podemos vivir 3 semanas sin comer, pero solo unas horas desprotegidos en un frío congelante. Esto hace que el frío, de nuevo, sea el verdadero asesino. Pero la desesperación del hambre y de quedarnos abandonados en medio de la nada es mucho peor psicológicamente. Además, James Kim tenía la motivación de no ver morir a su esposa y a sus hijas. La gente que se perdió con la expedición de los zapatos de nieve no sabía nada de esto y cometieron muchos errores que costarían muchas vidas. La mañana del 23 de diciembre de 1846, la expedición de los zapatos de nieve siguió avanzando, no hacia el norte, donde ya hubieran encontrado comida y resguardo, sino hacia el sur. Esa misma tarde, el grupo se detuvo a descansar, y mientras todos estaban callados con los ojos hundidos mirando un fuego apagado, Patrick Dolan, el irlandés quien antes había sido un hombre ameno y amable, que había decidido ceder su porción de comida para dejársela a las mujeres y niños del grupo, y quien se había unido de manera voluntaria y desinteresada a la esperanza, abrió la boca para decir algo que nadie esperaba, pero que todos estaban pensando. Patrick Dolan creía que había llegado el momento de tomar una decisión. Patrick Dolan se puso de pie y sugirió frente a todos que el grupo matara a los integrantes más débiles para poder alimentar a los otros con sus cuerpos y todos los sobrevivientes pudieran seguir adelante y salvar a las familias. Ahora, estamos hablando de un grupo de cristianos mochos, con una moral totalmente regida por sus creencias religiosas, pero también estamos hablando de gente que tenía una moral personal donde no creían que entregarse a un canibalismo desmedido justificara el asesinato. No obstante, no todos los miembros de la expedición de la Esperanza estaban de acuerdo. William Foster le pidió a Patrick Dolan que se callara, pero otros hombres del grupo le pidieron a William Foster que lo dejaran hablar. Ellos también creían que la supervivencia de los fuertes era más importante porque eran quienes iban a poder salvar a los demás miembros de las familias. El hambre también es algo que, de nuevo, no nos puede poner en una posición de juicio. La mayoría de nosotros no hemos sentido una verdadera hambre. Y cuando digo una verdadera hambre, eso no significa que a lo mejor no hayamos estado 1 o 2 días sin comer. Pero ¿qué tal una semana? ¿Pero qué tal 2? Eventualmente, Patrick Dolan decidió ponerlo a votación. Y la mayoría de los miembros de la Esperanza votaron por matar a un miembro del grupo y comérselo. Ahora, no querían ser injustos. No querían simplemente decir, bueno, maten al niño, maten a la mujer más pequeña, porque son los más débiles seguramente. Así que Patrick Dolan sugirió que lo hicieran al azar. Patrick Dolan puso tiras de papel adentro de su sombrero y decidió que quien sacara la tira más corta iba a morir para alimentar a todos los demás. Sacaron tiras. Y el mismo Patrick Dolan sacó la tira más corta. En una especie de situación irónica que algunos morbosos llamarán una especie de justicia poética, todos los miembros varones grandes de la expedición corrieron a amagar a Patrick Dolan, lo pusieron de rodillas en el piso y alguien dijo, dispárale. Pero nadie
se atrevió a dispararle al hombre irlandés y ser considerado responsable de su muerte. En ese momento de lo que me puedo imaginar debe haber sido la más espantosa tensión, William Eddy calmó al grupo, se puso enfrente de Patrick Dolan y les dijo a todos: ya no se preocupen por esto. Muy pronto, uno de nosotros se va a morir de cualquier manera. Todos los miembros de la expedición reflexionaron en las palabras de William Eddy y soltaron a Patrick Dolan. Y todos, ahora recelosos, callados y nerviosos, siguieron caminando hacia el sur. Y esto fue solo después de poco más de 48 horas sin haber comido. Pero de nuevo, sin haber comido, caminando horas diarias en medio de un frío helado, con malos días de nutrición antes. El grupo ya no tenía nada para guiarse. Luis y Salvador estaban perdidos. Stanton se había muerto y la brújula famosa que Stanton había pedido jamás había llegado. Todos sabían que pronto iban a morir y muy posiblemente se dieron cuenta la tarde del 24 de diciembre de 1846. ¡Feliz Navidad! Esa misma tarde el grupo por fin, entre medio de la nieve, logró encender un fuego pequeño. Y después de un rato, la fogata se hundió en la nieve y desapareció, dejándolos a todos en una situación de frío intenso. Rápidamente los miembros de la Esperanza corrieron a tratar de encender de nuevo un fuego, pero la nieve estaba arreciando. Franklin Graves, el padre de Sarah y Marianne, estaba comenzando a temblar más de lo que su cuerpo podía soportar. Y luego su cuerpo dejó de temblar. Patrick Dolan había comenzado a decir incoherencias y a caminar erráticamente por la nieve. Lemuel Murphy, el niño que en algún momento había retrocedido y después había vuelto a alcanzar a los miembros de la Esperanza, estaba diciendo también incoherencias entre medio de un estado de shock e hipotermia. Eventualmente el grupo logró reencender un pequeño fuego y todos los miembros se acercaron a él. Estaban tan cerca del fuego que a veces sentían que les quemaba las manos, pero era la única manera en la que se podían calentar. De repente comenzaron a quedarse en un sopor, medio dormidos junto al fuego. Un mexicano que iba en el grupo, un hombre a quien solo conocemos por su primer nombre, Antonio, de repente dejó caer una de las manos que estaba acercando adentro del fuego. Pero no se quejó y no la volvió a sacar. Antonio acababa de morir. 2 horas después de la muerte de Antonio, Franklin Graves pidió hablar con William Eddy y le dijo que por favor trajera a sus hijas al punto donde él estaba sentado, porque se estaba muriendo y no podía dar un paso más. Franklin Graves le dijo a William Eddy que no le importaba su propia vida y que él sabía que iba a morir, pero le pidió a William Eddy que protegiera a Sarah y a Marianne durante el resto de la expedición. William Eddy accedió y mandó llamar a Sarah y a Marianne. La noche del 24 de diciembre, la noche de la víspera de Navidad del año de 1846, uno de los protagonistas de nuestra historia, Franklin Graves, murió tomado de la mano de sus 2 hijas. Cuando la nieve se apagó esa noche, todos pensaron que iban a morir de frío. Pero William Eddy recordó un viejo truco que le habían enseñado tramperos y que probablemente salvó al resto de las personas que se quedaron sin fuego en una de las noches más heladas de todo el año. Las 12 personas restantes hicieron lo siguiente. Todos se sentaron en un círculo viéndose las caras con los pies estirados, es decir, con las piernas totalmente estiradas
y las plantas de los pies tocándose las unas a las otras. En esta posición se abrieron un poco y al centro se paró William Eddy, quien había anudado todas las mantas que tenían en el grupo. William Eddy se puso como una especie de pilar central y todas las demás personas tomaron los bordes de la manta y se los metieron debajo del cuerpo. Se sentaron en los bordes de la manta. De esta manera lo que hicieron fue una especie de casa de campaña, de tipi indio, donde William Eddy estaba funcionando como un pilar central, mientras todos los demás jalaban los bordes de la manta y hacían pues básicamente un pequeño espacio cerrado para todos alimentarse los unos a los otros con el propio calor de su cuerpo. William Eddy estuvo un rato de pie ahí y luego finalmente se sentó, quedando como en una especie de bollo, de semicírculo de mantas, todos dentro. Todos compartiendo sus cuerpos, su calor humano, su aliento, sí, su peste, pero también un poquito de esperanza frente a la futura hipotermia que los amenazaba. El calor comenzó a volver a sus cuerpos, y algunos de ellos, según cuentan, incluso pudieron dormir. Patrick Dolan, por otro lado, quien como ya dijimos ya estaba balbuceando sin sentido, al encerrarse dentro de la pequeña casa de campaña improvisada que acababan de hacer, comenzó a sentirse mal. Sintió que se estaba ahogando de calor. Efectivamente, sintió lo mismo que James Kim en 2006. Sintió que de repente se sofocaba y, sin salir de la cabaña, comenzó a gritar y a desnudarse desesperadamente, diciendo que sentía un calor terrible. Luego de desnudarse por completo, gritando y desvariando, Patrick Dolan salió corriendo de la casa de campaña, desnudo, entre la tormenta de nieve, se perdió entre el blanco de la nieve y murió solo. La Navidad no era el gran auge que es hoy en día entre los colonos de América en 1846. De hecho, la Navidad como celebración familiar es un invento bastante nuevo. Si ustedes tenían la creencia de que la Navidad lleva 2000 años celebrándose, pues esto no es verdad. La Navidad en América se considera un invento en el año de 1840. Esto es solo 6 años antes de lo que esta gente estaba viviendo. Era una moda, era un fad, era algo que no sabían si iba a durar y era algo que medio celebraban. Específicamente, el 25 de diciembre no era muy celebrado entre colonos. Nadie decoraba sus casas, nadie metía árboles en ellas, al menos no en América, al menos no en esta América cristiana, ¿no? Si acaso, las familias que celebraban un poco la fecha iban la mañana del 25 de diciembre a misa y luego cenaban juntos en familia y eso era todo. En 1842 se imprimieron por primera vez en América las primeras tarjetas comerciales de Navidad de la historia. Esto es solo 4 años antes de estos eventos. En 1843, Charles Dickens, por supuesto, popularizó la Navidad publicando su famoso cuento de Navidad. Así que cuando mucho habría 3 años de distancia entre que la fecha se habría popularizado por primera vez y se celebraba con cierta frecuencia y que los miembros de la expedición consideraban dentro de sus cabezas que estaba en una fecha importante. En 1846 fue uno de los primeros años en los que se comenzó a cenar pavo en América, también en Navidad, no solo en Thanksgiving. Entonces, los miembros del campamento del lago y los miembros del campamento de los zapatos de nieve no estaban en realidad celebrando, pero de alguna manera, psicológicamente, la fecha les daba algo a que aferrarse. Dentro del campamento del lago, de vuelta en el campamento del lago, los pocos Graves y Reed que quedaban ahí, los pocos Donner que quedaban ahí, se juntaron a cenar caldo de piel de buey, porque era lo único que tenían.
Sola en su cabaña con sus hijos, Margaret Reed, en un intento por animarlos, les reveló que les tenía un regalo de Navidad. Margaret Reed, quien era, ya lo sabemos, una de las mujeres más pudientes de su situación, había guardado manzanas, frijoles, tripas y un poco de tocino para celebrar Navidad. Antes de servirles su festín, le dijo a sus hijos: coman despacio, pero solo por hoy, coman todo lo que quieran. Adentro de su cabaña, Elizabeth Graves, la madre de Sarah, sin saber que su esposo acababa de morir, también reveló que había salvado algunos pocos frijoles para la ocasión y que había escondido un poco de carne, al menos no de piel, de buey en la tierra congelada atrás de su cabaña. Esa noche hicieron una pequeña cena. Eleanor Eddy, la esposa de William Eddy, una de las familias más pobres de todo el campamento, decidieron celebrar con caldo de hueso de buey, es decir, solo echaron los huesos a hervir, hicieron una especie de espinazo muy pobre, casi sin carne, y con eso celebró la Navidad con sus 9 hijos, de los cuales no muchos sobrevivirían. El 26 de diciembre, la expedición de la Esperanza se levantó debajo de las cobijas en las cuales habían hecho su pequeña casa de campaña, bajo varios metros de nieve, que si bien los habían aislado durante la noche, casi los mataron el 25 de diciembre. Entre las bajas del campamento hubo otra pérdida curiosa en ese día. No una pérdida humana, fue una pérdida material, pero una pérdida material muy cara. El 26 de diciembre, el grupo no pudo volver a encontrar jamás el hacha con la que talaban madera. Probablemente estaba ahí, debajo de la nieve, en algún lugar, pero cavando y cavando no pudieron jamás desenterrar el hacha. Y esta sería una pérdida fuerte para sobrevivir los siguientes días en el clima de las montañas. Sin hacha, el grupo tuvo que salir a buscar leña caída a mano, cosa que era todavía peor. Y lo que hicieron los miembros de la expedición fue comenzar a agitar árboles secos para que cayera leña, para que de las ramas pudieran hacer un fuego. En una de esas ocasiones en las que estaban agitando un árbol muerto, de una de las ramas saltó un pequeño ratón. El grupo de hombres hambrientos comenzó a perseguir al pequeño ratón como si se tratara de una presa enorme. Pero fue Lemuel Murphy, el niño de 13 años de edad que se había ido de la expedición y eventualmente había regresado, quien atrapó entre sus manos al pequeño animal. Uno pensaría que un niño hubiera considerado tierno al animalito, se hubiera puesto triste de ver cómo los hombres intentaban comérselo, pero uno no ha tenido nunca tanta hambre en su vida. Lemuel Murphy, de 13 años de edad, apretó al ratón entre sus manos para que no se le escapara y, sonriente de una sola mordida, le arrancó la cabeza entera con los dientes y se la devoró, embarrándose contento los labios de sangre. Para el resto de los miembros del grupo, este pequeño festín que Lemuel Murphy se había dado trajo un poco de esperanza por un momento. Querían ver si podían encontrar más ratones, pero después de un rato les cayó encima la verdad. Y la verdad es que ahora solo tenían 3 opciones para comer. Podían comerse a Franklin Graves, podían comerse a Patrick Dolan o podían comerse a Antonio. Bajo el puente del troll. El grupo de la Esperanza había cubierto de nieve los cuerpos de Franklin Graves, Patrick Dolan y el mexicano Antonio para preservarlos.
Todos sabían qué tendrían que hacer con ellos, pero nadie quería hacerlo. Luego de más de 48 horas sin comida, estaban terriblemente hambrientos, pero también estaban débiles, estaban desanimados, sin glucosa, sus cerebros no estaban funcionando bien. Se sentían con la mente nublada, estaban confundidos. Sus hígados probablemente ya habían comenzado a descomponer sus propios ácidos grasos en acetonas, y eso hace que comencemos a orinar acetona o algo parecido a la acetona. Nuestro aliento también se vuelve muy pungente, con un olor a acetona. De alguna manera, el pequeño ratón que Lemuel Murphy se había comido reactivó su sistema digestivo y también de alguna manera lo podríamos decir, lo reavivó. No sé cómo explicarlo. Al grado de que Lemuel Murphy se volvió loco por unos momentos. Algo en su cerebro falló. Y esa poca comida hizo que se sintiera más desesperado por comida. Y de repente, Lemuel Murphy, quien todavía tenía las manos y la boca llenas de sangre del ratón que se acababa de comer vivo a mordidas, con huesos y piel y órganos internos, comenzó a gritar. Los otros miembros de la expedición lo ignoraron por unos minutos, pero después sus gritos se volvieron demasiado extraños y demasiado agudos como para seguirlo ignorando. Lemuel Murphy comenzó a gritar: ¡dámelo! ¡Dame el hueso! ¡Dame el hueso! Sarah Foster corrió a tratar de calmar al joven Lemuel Murphy, pero el muchacho empezó a tirar mordidas. De hecho, comenzó a tratar de morder los brazos y las piernas de todos los otros miembros de la expedición. El sistema de todo su cuerpo estaba fallando, su cerebro estaba fallando. Como Patrick Dolan, el pequeño Lemuel Murphy empezó a sudar, a sentir calor, se desnudó por completo y salió corriendo. Su hermana trató de alcanzarlo, lo alcanzó a los varios metros de distancia. Otros miembros de la expedición de la Esperanza le ayudaron a su hermana a meterlo de nuevo en la pequeña tienda de campaña improvisada, donde todos estaban tratando de no congelarse. El muchacho comenzó a calmarse, sus gritos cesaron. Pero la mañana, específicamente la madrugada, a las 2 de la madrugada del 27 de diciembre de 1846, Lemuel Murphy, el miembro más joven de la expedición de la Esperanza, murió quieto y tibio en brazos de su hermana. Esa noche los 10 miembros de la expedición de los zapatos de nieve que quedaban se miraron en su pequeña casa de campaña, apretada, apestosa, ligeramente tibia, y decidieron que ya no iban a esperar más. La siguiente mañana, apenas tuvieran sol, comenzarían a cortar los cuerpos de sus familiares muertos como cuerpos de bueyes degollados. Al alba del 27 de diciembre, William Eddy se levantó temprano para encender un fuego. Un fuego dentro de la casa de campaña. Esto obviamente no era ideal, era incluso riesgoso, pero se estaban congelando. Y la única manera que tenían de mantenerse calientes era incluso dentro, bajo las cobijas, de intentar encender un pequeño fuego. El interior de la falsa casa de campaña estaba tan húmedo que su pólvora se había humedecido, que la leña estaba humedecida, y entonces William Eddy pensó que iba a ser una buena idea poner una pequeña cantidad de pólvora, aunque fuera húmeda, entre la leña para tratar de encender el fuego. Este truco es un truco muy común que usan los tramperos y los cazadores para encender leña en ambientes húmedos. No obstante, William Eddy pensó que su pólvora estaba un poco más húmeda de lo que en realidad estaba, y puso un poco más de leña de pólvora de la que quizá debió haber puesto.
William Aid hizo una chispa y se flameó la cara y las manos. Afortunadamente, no quemó toda la casa de campaña y no se quemó los ojos ni las manos más allá de un grado mínimo. Pero así fue como comenzó esta mañana del 27 de diciembre, donde inmediatamente después de atender sus heridas y de que los otros 10 sobrevivientes de la avanzada de la Esperanza comenzaran a dividirse en 2 grupos, decidieron que era momento de cortar los cuerpos de sus familiares muertos. ¿Por qué se dividieron en 2 grupos? Esta fue una simple decisión práctica. Nadie quería tener que comerse a su propia familia. Así que el grupo, que contenía por supuesto a Sarah y a Marianne y a otras personas que conocían a Franklin Graves, se comería a otro de los miembros y dejarían que otros miembros se comieran a Franklin Graves. Al ver aquel inicio de carnicería caníbal, Luis y Salvador decidieron separarse del grupo. Decidieron que a partir de ese punto acamparían aparte, que no querían nada que ver con aquel acto de canibalismo y simplemente no estaban cómodos con la idea de que ellos también eran los 2 miembros del grupo que menos le importaban a todos los demás. Sí, eran los guías, pero ya estaban perdidos. Técnicamente ya no servían para nada, eran de otra raza, no eran familiares de nadie. Muy pronto, si habían empezado a rodar cabezas, ellos temían que sus cabezas también fueran a rodar. William Foster se propuso para decapitar los cuerpos humanos que iban a comenzar a preparar. William Foster decapitó con un machete los cuerpos y luego enterró las cabezas, las manos y los pies de los muertos en la nieve. Esto con la idea de que nadie más tuviera que verlos como seres humanos. Lo primero que se hace en una situación emergente de canibalismo es eliminar la identidad del muerto para facilitar el resto del proceso. Después de eso, con los cuerpos descabezados, sin pies y sin manos, todos los miembros de la avanzada comenzaron a cortar la carne como si se tratara exactamente de la carne de un buey. Partieron a la mitad los torsos, extrajeron los órganos internos y, como se hacía con los bueyes, sacaron primero el hígado, el corazón y los riñones, 3 de las partes más nutritivas de todo mamífero y también de las más perecederas. Después cortaron la carne de los músculos y la colocaron clavada en estacas afiladas de madera sobre carbón ardiente para que se cocinara de la manera más lenta y más suave y quedara jugosa y sabrosa. Casi de inmediato, al oler la carne quemada, los miembros del grupo comenzaron a salivar y a sentir un hambre indescriptible. La carne, sea humana o no, huele deliciosa sobre las brasas. Así que esa tarde, después de haber trabajado muy duramente en preparar estos cuerpos, los miembros de la Esperanza se sentaron a comer llorando. Pero algunos describen que el llanto no era solo por el dolor de los muertos, era algo más complejo, era algo más humano. Era una mezcla entre el dolor por los muertos y un alivio increíble por sentir satisfacción luego de una muy prolongada abstinencia. Una vez que se comenzó a levantar lo que llamamos la niebla del hambre de sus cabezas, es decir, este velo que hace que no estés pensando claramente por la cantidad de hambre y frío que sientes, los miembros de la Esperanza se prepararon para comer más. Comieron y comieron y comieron, a pesar de saber que esta decisión los iba a perseguir hasta el último de sus días conscientes. Los Donner son un caso extraño. Mucha gente se cuestiona por qué recurrieron tan pronto al canibalismo. Mucha gente se cuestiona muchos factores. Ya lo hemos dicho. Pero es un caso extraño también desde una perspectiva psicológica y moral. Mucha gente prefiere morirse a comerse a alguien. En una situación de canibalismo extremo, yo
de alguna manera siento que no me cuestiono esa decisión. Yo preferiría comerme a alguien que ya murió. Muy posiblemente no me atrevería a matar a alguien que está vivo para sobrevivir yo. Eso me parece una decisión demasiado visceral. Pero no manteniendo ninguna creencia para con los cuerpos después de la muerte, me parece que en una situación de supervivencia, el vivo se puede comer al muerto para seguir avanzando. Más encima, si ese vivo va a poder salvar a sus hijos o a sus esposas o a su familia por poder utilizar esa energía. Entonces, para mí no hay un cuestionamiento demasiado profundo. Pero mucha gente en situaciones de canibalismo histórico ha decidido morirse a matar. En otros casos históricos de hambre y desesperación, pero el canibalismo se convierte en ley. En los años 20 del siglo XX hubo una enorme hambruna en Ucrania. Se cree que más o menos murieron entre 5 y 8 millones de personas de hambre. La gente, obviamente desesperada, comenzó a aprovechar la situación. Si hay 5 millones de personas muertas, eso significa que hay 5 millones de cadáveres que comernos. Así que la gente empezó a retirar los cadáveres de la calle. Así de sencillo, alguien se moría en la calle y a las horas desaparecía. Ese no fue el problema. Si ese hubiera sido el tope del caso, pues supongo que de nuevo moralmente hubiera estado bien. Pero ahí no paró la situación. Muy pronto comenzaron a desaparecer niños vivos de la calle. Y luego de colonias cercanas y luego de casas. La situación en Ucrania llegó a tal grado que las autoridades oficiales tuvieron que comenzar a poner carteles en todas las esquinas con la frase "comer niños es una barbaridad", para tratar de que la gente no saliera literalmente a cazar niños vivos para cenar. En el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, este es uno de los sitios más famosos de la Segunda Guerra Mundial, fue un sitio que duró casi 900 días. La gente comenzó en un orden un poco más común en estas situaciones. Cuando digo un orden común, me refiero a una jerarquía de carne. Esto me recuerda un poco a un espectacular que mandó a hacer esta compañía de terroristas. ¿Cómo se llaman? PETA. PETA mandó a hacer hace unos años un cartel diciendo ¿dónde queda la línea?, ¿no? Y venían unos perritos y unos gatitos y luego un pollo y luego una vaca y luego unas personas. Así como, ¿por qué te comes un animal y no te comes otro?, ¿no? Y alguien muy graciosamente en Photoshop le dibujó encima al cartel como niveles de emergencia, como mira, te comes a los pollos y a las vacas en una situación normal, te comes a los perritos y a los gatitos en una situación de emergencia y de guerra, y te comes a los humanos en una situación apocalíptica, ¿no? Me parece que hay mucha verdad racional detrás de esta broma. Efectivamente, esto fue lo que pasó en Leningrado. Después de 900 días de sitio, las calles estaban totalmente limpias de perros, gatos, ratas e insectos. Pero eventualmente esto no fue suficiente. Eventualmente la gente empezó a desenterrar cadáveres recién enterrados o a tomar cadáveres de fosas comunes o a buscar cadáveres recientes para devorárselos, y finalmente la situación escaló también como en Ucrania. Eventualmente comenzaron a raptar niños y a matarlos por comida. La diferencia entre Leningrado y Ucrania es que en Leningrado esta actividad comenzó a realizarse de manera organizada. Bandas organizadas de jóvenes y adultos comenzaron a cobrar o a vender o a traficar o a mover cadáveres de niños. Entonces salían varios jóvenes a matar y a cazar niños a las calles, que después iban a vender o a comerse ellos mismos. En este caso, pues también siempre son los más vulnerables, los más pequeños, los niños, los que son los primeros en ser cazados, como sucede en toda la naturaleza, ¿no? El cocodrilo trata de agarrar a la gacela más lenta, a la más pequeña, a la más joven o a la más vieja, porque es la más vulnerable. Bueno, durante el sitio de Leningrado, al final del sitio de Leningrado, la policía hizo un barrido para ver
esta situación fuera de control de canibalismo que se estaba dando. Durante una de las investigaciones que realizó la policía de Leningrado, se vació el departamento de un violinista. Se vació porque estaba lleno de esqueletos de niños. Se cree que tenía al menos 12 o 13 cadáveres completos que él solo se había comido. Y entre los cadáveres más viejos que encontraron en su departamento, uno de los más viejos, quizá el primero, fue el del hijo del violinista, un niño de 5 años de edad. Durante la revolución maoísta, en 1959, los campesinos empezaron a practicar el canibalismo de una manera ligeramente más civilizada, un poco como lo hicieron los miembros de la Esperanza. La gente que tenía familiares muertos intercambiaba sus cadáveres con los cadáveres de los vecinos. Esto para que ninguno de los dos tuviera que comerse a su propio hijo o hija o padre. Y entonces se te moría tu papá, ibas y le llevabas el cadáver de tu papá a tu vecino se daba el cadáver de su mamá, y entonces tú te comías a la mamá del vecino mientras el vecino se comía a tu papá. ¿Suena triste? Sí. ¿Suena incivilizado? No lo sé. Suena a una supervivencia bastante civilizada en una situación emergente. Ahora bien, de nuevo, aquí viene el cuestionamiento. En casi todos estos casos de los que estamos hablando, la gente llevaba semanas enteras sin comer, no solo 36 ni 48 horas. Entonces, ¿por qué la expedición de los zapatos de nieve recurrió al canibalismo en 2 o 3 días? Bueno, de nuevo, el frío es el asesino. Ellos estaban seguros en su concepción personal que no era el frío lo que los estaba matando, pero sí lo era. Ellos estaban convencidos de que Franklin Graves y Antonio y Patrick Dolan y Lemuel Murphy todos habían muerto de hambre. Ellos no sabían que ese no era el caso. En 1846 ignoraban este hecho y desafortunadamente asumieron que se estaban muriendo de hambre, así que recurrieron más pronto que otros gremios o otros casos históricos al canibalismo. Otro factor importante también era la desesperación. Si yo me muero ahorita, mi mamá y mis 9 hermanos también se van a morir. Entonces yo no me puedo morir. Tengo que hacer lo que sea para sobrevivir. Los 10 miembros blancos restantes de la expedición de los zapatos de nieve comieron carne humana para salvar sus vidas, para alejar el frío, para volver a tener energía. Los únicos 2 seres humanos que no recurrieron al canibalismo en la expedición fueron los indios Miwok, Luis y Salvador. La Esperanza terminó de cortar el resto de los cuerpos de sus familiares en tiras, exactamente como lo hacían con los bueyes. Los cortaron en tiras y secaron lentamente las tiras al fuego para hacer carne seca, para llevar algo que comer con ellos para los siguientes días. Para la mañana del 29 de diciembre de 1846, los miembros de la expedición de la Esperanza o de los zapatos de nieve tenían renovadas fuerzas para intentar un nuevo descenso por el escarpado lado sur de la montaña. Pero los cuerpos de sus muertos habían rendido menos de lo esperado. Los 10 miembros restantes se lanzaron así como estaban, débiles, enjutos, magros de hambre, casi sin grasa corporal, a seguir avanzando. Se estima que de los cuerpos muertos sacaron unos 15 o 20 kilos de carne de cada uno, que parece mucho, pero no lo es. Y eventualmente también sacarían 10 kilos más de carne, por supuesto del cuerpo del pequeño Lemuel Murphy, a quien cocinaron y desecaron antes de seguir avanzando hacia el sur. Con esto cerramos este 7º episodio de Las Estrellas Indiferentes, el viaje de la expedición Donner del centro de Estados Unidos hacia el viejo oeste en el año de 1846, año en el que estas personas se perdieron en las montañas. Y como ya vimos, el día de hoy tuvieron que recurrir al más triste, al más duro
el más difícil de los canibalismos. Gracias por estar atentos, gracias por escuchar, gracias por apoyar. Esperemos que ninguna de sus navidades sea como esta Navidad que tuvo que pasar la expedición de los zapatos de nieve. Esperemos que nunca experimenten el hambre y esperemos que en una situación de emergencia tengan la frialdad y el conocimiento para poder hacer lo correcto. Nos escuchamos la próxima semana en Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del